un nuevo pacto. ¿Con quiénes? Hace alrededor de 3500 años, Dios hizo un pacto con la nación de Israel. El mediador fue Moisés. El día 6 de Sivan del año 1513, antes de la era común. Sin embargo, Dios puso fin a este pacto hace casi 2000 años. El mediador de este pacto fue Jesucristo. La noche del 14 de Nisan del año 33 era común. Durante la cena pascual, dijo a sus discípulos las siguientes palabras significativas. Esta copa significa el nuevo pacto. Estas palabras las dijo Jesucristo el mismo día de su muerte. El 14 de Nisan del año 33 era común. Leamos el relato registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 19 al 20. También tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto significa mi cuerpo, que ha de ser dado a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También la copa, de la misma manera, después que hubieron cenado, diciendo él: esta copa significa el nuevo pacto, en virtud de mi sangre, que ha de ser derramada a favor de ustedes. Vea la nota número 1 al fin de este artículo. Un nuevo pacto. ¿Entre quiénes? Jesucristo, al decir nuevo, estaba anunciando que había llegado el tiempo de invalidar el pacto anterior. El pacto que Dios había realizado con Israel en el monte Sinaí el día 6 de Sivan del año 1513, antes de la era común. En síntesis, el acuerdo consistía en: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Por favor, compare con Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 8. En la ilustración vemos el monte Sinaí y toda la nación de Israel, millones de personas, para entrar en un pacto con Dios. El fin de este pacto había sido anunciado siglos antes por el profeta Jeremías. Leamos Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Mira, vienen días, es la expresión de Jehová, y ciertamente celebraré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No uno como el pacto que celebré con sus antepasados en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el cual pacto mío ellos mismos quebrantaron, aunque yo mismo los poseía como dueño marital. Es la expresión de Jehová. Porque este es el pacto que celebraré con la casa de Israel después de aquellos días. Es la expresión de Jehová. Ciertamente, pondré mi ley dentro de ellos, y en su corazón la escribiré. Y ciertamente llegaré a ser su Dios, y ellos mismos llegarán a ser mi pueblo. Y ya no enseñarán cada uno a su compañero y cada uno a su hermano, diciendo: conozcan a Jehová, porque todos ellos me conocerán, desde el menor de ellos aún hasta el mayor de ellos. Es la expresión de Jehová. Porque perdonaré su error y no me acordaré más de su pecado. Esta profecía se cumplió en el primer siglo, era común. Los términos del nuevo pacto, en síntesis, son los mismos.
Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Compare con segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. Sin embargo, los cambios profundos serían manifiestos claramente por Dios. Veamos algunos. El mediador del nuevo pacto es Jesucristo. 2. El pueblo de Dios dejó de ser Israel. Su lugar lo ocupa una nueva nación, el Israel de Dios, la congregación de discípulos de Jesucristo. Punto 3. La ley está escrita por el Espíritu Santo en el corazón y la mente del Israel de Dios. Esta ley resultó ser las enseñanzas de Jesucristo, la ley del Cristo. El apóstol Pedro recordó a sus contemporáneos que desobedecer a Cristo trae la muerte completa. Punto 4. Dios estaba dispuesto a perdonar los pecados al pueblo por haber puesto fe en el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo. Punto 5. Dios se compromete en dar vida eterna a todos sus hijos humanos, ya sea para vivir en el cielo o en la tierra. Sin embargo, se distorsiona la verdad. Estos claros conceptos del nuevo pacto, al correr los siglos, han sido distorsionados por el hombre del desafuero, el clero apóstata que gobierna las congregaciones. Veamos algunas de sus falsas enseñanzas. 1. Ningún pasaje de las Santas Escrituras cristianas dice que el creyente debe pagar un diezmo al pastor o a la dirección de la iglesia. 2. Ningún pasaje de las Santas Escrituras cristianas dice que el creyente está obligado a circuncidarse para ser admitido como seguidor de Jesucristo. Punto 3. Ningún pasaje de las Santas Escrituras cristianas dice que el cristiano está obligado a celebrar las fiestas judías, la Pascua, el Pentecostés, el sábado, etc. Punto 4. Ningún pasaje de las Santas Escrituras cristianas dice que el cristiano está obligado a vestir cierto tipo especial de ropa que lo distinga como ministro de Cristo. Punto 5. Ningún pasaje de las Santas Escrituras cristianas dice que solo 144,000 personas son el Israel de Dios. Ningún pasaje de las Santas Escrituras cristianas dice que solo los ungidos deben tomar el vino y comer del pan durante la celebración de la Cena del Señor, porque solo ellos son el Israel de Dios, los hermanos de Cristo, los escogidos, el resto de los 144,000. Todas estas enseñanzas son mentiras de Satanás. El hombre del desafuero, al enseñar estas doctrinas, se ha hecho vocero de Satanás. Compare con segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 hasta el 11. Leamos segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 11 en diferentes traducciones. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces, el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás, con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Veamos ahora la Nueva Versión Internacional. Dice: entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca
y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. La traducción del Nuevo Mundo dice: entonces realmente será revelado el desaforado, a quien el Señor Jesús eliminará por el espíritu de su boca y reducirá a nada por la manifestación de su presencia. Pero la presencia del desaforado es según la operación de Satanás, con toda obra poderosa y señales y portentos presagiosos mentirosos, y con todo engaño injusto para los que están pereciendo, como retribución porque no aceptaron el amor de la verdad para que fueran salvos. Por eso Dios deja que les vaya una operación de error, para que lleguen a creer la mentira. Ahora veamos con quién en realidad se celebra el nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Con quiénes? La Biblia nos informa que Dios hizo un pacto con la nación de Israel en el monte Sinaí. Moisés sirvió como mediador. La población de Israel para aquel tiempo era de entre 2 o 3 millones. Esto se puede deducir de los datos que da la Biblia sobre el ejército. Todo israelita estaba incluido en este compromiso con Dios. Todos se daban cuenta que eran el pueblo de Dios y que Jehová era su Dios. Esos eran básicamente los términos del pacto. Compare con Éxodo capítulo 19 y 20. A continuación se muestra una tabla del ejército de Israel. En la ilustración vemos en el monte Sinaí millones de israelitas listos para celebrar el pacto con Dios. En esta tabla podemos ver las 12 tribus de Israel y la cantidad de varones de 20 años para servir en el ejército. Ustedes podrán notar que ninguna de las tribus tiene 12,000 varones para el ejército. Todas sobrepasan la cantidad de 12,000. En total, resultó ser que hubo 613,550 soldados que formaron el ejército de Israel al salir de Egipto, de la esclavitud en Egipto. Obviamente se puede deducir que la nación tenía más de 2 millones de personas. Entonces, veamos ahora el Israel de Dios y el nuevo pacto. En el libro de Apocalipsis capítulo 7 se nos da una descripción del Israel de Dios. Veamos los detalles. 1. En Revelación capítulo 7 versículo 1 al 8 se nos dice que 144,000 son los sellados por un ángel. Y en Revelación capítulo 14 versículo 1 y 4 al 4 se ven estos 144,000 con el Cordero, con Cristo. De modo que podemos deducir que estos son los cristianos que reciben una herencia celestial, vida eterna en el cielo. 2. Sin embargo, en Revelación capítulo 7, versículo 9 al 17, se ve una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Estos también son parte del Israel de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo 14 dice que han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Sabemos que la sangre del Cordero convalida el nuevo pacto. Además, por la fe en su valor, el creyente se beneficia con el perdón de los pecados. Así se benefician de la vida eterna en la tierra. De modo que el Israel de Dios lo conforman
todos los discípulos bautizados de Jesucristo, todos están en un nuevo pacto con Dios. Fin del artículo. Vea la nota número 1 al fin de este artículo. Nota número 1. El erudito bíblico William Barclay, en su comentario de Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20, dice que traducir esto significa mi cuerpo y esta copa significa el nuevo pacto es la traducción correcta.